Tengo en la línea telefónica a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Ricardo, te doy la bienvenida al programa. Queremos hablar contigo de temas políticos, pero me parece ineludible conocer tu opinión sobre esta tragedia que acaba de suceder en tu condición de presidente de la Jucopo del Senado y pues también de Zacatecano, un estado del que han salido históricamente muchísimos migrantes hacia los Estados Unidos. Ricardo, buenos días. Sí, el reporte que ahora están dando ustedes de estas personas que murieron asfixiadas en el tráiler en Texas es doloroso. Es una tragedia, Incluso me dicen que hay más de 20 mexicanos, otros guatemaltecos y otros no identificados. Es una tragedia, sin duda, y algo está fallando en las redes de migración. Está toda esta mafia de redes ilegales que están llevando a la muerte a muchos connacionales y a muchos ciudadanos de otros países del mundo. Entonces sí tiene que hacerse una investigación profunda, un deslinde y combatir frontalmente a este tipo de redes criminales, porque no se puede llamar de otra manera, y que muchas de ellas están al amparo del poder o al amparo de las autoridades migratorias vía corrupción. Entonces, lamentable, es una tragedia, es Tú decías, doloroso lo que estamos viendo. Tú decías, Ricardo, hace unos días que pues era necesario revisar la política de seguridad. Sin duda, el tráfico de personas es una expresión del crimen organizado y en el que, como dices, pues hay evidentemente corrupción, sino cómo pasan, pues los mexicanos tienen libre tránsito por el país, pero estas personas de origen centroamericano, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que iban a bordo de este autobús, pues cruzaron todo el territorio nacional, seguramente metidos en redes de tráfico de personas, y pues ese también es un tema que nos toca a nosotros, ¿no? Sin duda, Pascal. Yo incluso creo que, no obstante, no ha sido fácil abrir la discusión sobre este fundamental tema que yo sí considero que debe de hacerse, y lo hago con respeto. O sea, no se intenta confrontar a ningún poder, sino lo que se trata es de resolver, mejorar y atender un problema que se está generando con un gran reclamo social, el de la inseguridad pública. He estado saliendo a algunos estados, ahora voy a Puebla, y es la misma reclamo de la gente. Entonces algo está pasando o algo está no funcionando bien, que los senadores tenemos que entrar a este proceso de análisis, de discusión e incluso de proposición de cómo mejorar el plan de seguridad pública y cómo mejorar la coordinación entre quienes se dedican a la actividad de combate al crimen organizado, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, las policías estatales, las policías municipales, las labores de inteligencia. Yo sí creo necesario, incluso con la sociedad civil, con los expertos, revisar y buscar alternativas de solución para este gran problema, gran dificultad que estamos padeciendo. Para mí es el principal problema que tenemos pendiente como asignatura, Pascal. Me quedan unos segundos, te voy a pedir que me aguantes el corte y podamos hablar de otros temas, pero nada más para concluir rápidamente en 30 segundos, ¿el Senado de la República podría ser un espacio para esta discusión? Tiene facultades constitucionales, de hecho es quien aprueba el Plan Nacional de la Guardia Nacional. Entonces sí tenemos espacio y podemos abrir este análisis con seriedad y respeto para buscar cómo nos coordinamos los tres poderes, los organismos autónomos, y enfrentarnos al problema de la inseguridad, que es de todos y es en favor de todos los mexicanos. Estamos hablando con el senador Ricardo Monreal, a quien le agradezco que se haya mantenido la línea. Ricardo, a diferencia del acto con los aspirantes presidenciales y aspirantes a gobernador en el Estado de México, en Toluca, donde no acudiste,
pues al del estado de Coahuila, en Torreón, pues ahí sí te invitaron. Y bueno, pues quisiera pues conocer tu impresión después de asistir ahí y preguntarte sobre las declaraciones de ayer de Mario Delgado, el presidente de Morena, quien dice que ahora ya nadie puede quejarse de exclusión, sectarismo y grupos de privilegiados. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, primero me da gusto que hayan rectificado, Ujú. porque ahora sí me invitaron, y me invitaron a las dos reuniones, a la del desayuno y a la del meeting. Y yo te diría que es la mejor fórmula para que Morena pueda ratificar el triunfo en el 24, Sí. que no haya exclusión, que no haya dogmatismo, que no haya intolerancia y que no haya sectarismo. Yo te diría que fue una buena reunión, incluso amable. Ujú. El sector que acudió al meeting de ahí del norte, yo diría que había gente fundamentalmente de Torreón, de Coahuila y de Durango, de La Laguna. Fue muy interesante, amable la gente, respetuosa, escuchando los mensajes y los discursos de cada uno, Ujú. y también estando presentes y listo el espíritu de la alternancia política en Coahuila. Entonces fue una buena reunión, creo que se cumplió el propósito y se rectificó el inicio de el Estado de México, en donde no fui convocado. Respecto a lo que dice Mario Delgado, que ya no hay pretextos y que cualquier intento de división será traición, ¿cuál es tu opinión? Que es una exageración, que todavía falta. Es el primer paso, Ujú. pero si no se fijan reglas claras, se podrá seguir haciendo lo mismo. Es decir, si no hay reglas claras para el proceso interno de selección de candidatos y de elección de dirigentes, si hay no piso parejo, si hay reglas inequitativas, si hay ventajas indebidas, incluso rayando en la ilegalidad, pues no se puede hablar de que ya nadie puede quejarse. Ujú. No, apenas inicia toda esta etapa. Yo diría que es un buen comienzo, pero no lanzaría las campanas al vuelo Ujú. para decir ya con la invitación ya. Si Ujú. ya no quiere, pues ya ni modo. No, no, es que hay que fijar reglas claras, gastos de campaña, de precampaña, se lance la convocatoria, que será más o menos como junio del próximo año, del Ujú. Estado de México y Coahuila. Tendrá que revisarse todo el activismo de los aspirantes y tendrán que fijarse reglas de acceso equitativo para todos. A mí me gustan más los debates, Ujú. me gustan las reuniones regionales donde asistan quienes aspiran y puedan expresar con claridad y viva voz cuál es la propuesta que tienen pensado para la construcción del proyecto de nación. Me gusta más eso Ujú. que lo que está pasando con las miles de lonas, las miles de bardas, los espectaculares, o sea, más el debate sobre políticas públicas Ujú. en los que tenemos que opinar, y más interacción con la sociedad en las demandas que ésta tiene y que no podemos rehuirles y no podemos evadirlas para mejorar las condiciones del país. Oye, Ricardo, se nota, por lo menos es mi impresión, que no les gustó mucho a los otros aspirantes presidenciales presentes y al propio Mario Delgado, pues lo que tú dijiste y se notó porque pues, no te aplaudieron. Eh, ¿Tienes alguna opinión al respecto? Que es normal, porque yo tenía que asumir mi posición. Si lo digo afuera, tenía que decirlo adentro, Ujú. porque de lo contrario sería simplemente un simulador. No, yo creo que Morena está pasando por una etapa importante, buena, de fortaleza, pero tampoco lanzaría las campanas al vuelo para confiarme, para el exceso de confianza
o la arrogancia política. Yo no creo en eso. Quizá sí no les gustó o quizá también los incomodó, pero no tenía yo otra alternativa, porque además sabían que si me invitaban yo no iba a cambiar de opinión, ni tampoco era condición de asistir y portarte como un discurso que se elaborara y se aprobara previamente. No, no hubo nada de eso, hubo libertad, más yo no lo hubiera aceptado. Pero no son sino las realidades. Lo único que estamos buscando es la democratización del partido, pero también la profundización de la vida democrática, la profundización del cambio de régimen, la profundización de esta transición política que estamos viviendo, y yo planteé que el propio movimiento social no podía reducirse a lo electoral, no podía reducirse, aquí están estos 4, escoge uno y ya se concluye la contienda. No, hay que debatir, hay que deliberar sobre esto que está pasando en México, sobre los problemas fundamentales, sobre lo que pasó ayer en esta tragedia de San Antonio, Texas, lo que está pasando en materia de seguridad, que coincido y comparto tu opinión, lo que está pasando con el agua en el país, en donde no se previeron este tipo de escenarios que está viviendo Nuevo León y otros estados del país, o incluso la recuperación económica, la reactivación económica de las pymes y las MIPYMES después de la debacle económica provocada por la pandemia COVID-19, o la carestía, la inflación, Pascal, muchos temas sin duda que tenemos que meternos a la discusión y a proponer políticas públicas que mejoren estos renglones importantes de la sociedad. Ricardo, me quedan unos segundos, pero me gustaría concluir la entrevista preguntándote si estás firme en tu decisión de no ir a esta competencia si se realiza vía encuesta únicamente. Yo estoy firme en buscar mecanismos en los que consensemos y que sean transparentes a la sociedad. No estoy de acuerdo, ahí estoy firme, en que en la encuesta la haga el partido, la cante el partido, la organice el partido. En esa no estoy de acuerdo. Te lo digo desde ahora, y por supuesto que no estaría en condiciones de acompañar. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Un abrazo. Estoy para servirte. Saludos al auditorio, Pascal. Gracias, Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.